Gloria a Dios. Muy buenos días, tenga toda nuestra audiencia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta subprogramación de todas las mañanas Despertando en el Espíritu, que llega a ustedes a través de esta red social, lo que es el Facebook como La Vic Online, y también en la aplicación Seno Radio. También puede entrar a la red allí, a la web, como Seno Radio o La Vic Online. Allí usted nos ubica allí y usted puede oír de esta programación. Y en Seno Radio lo interesante es que usted puede oír toda la programación que nosotros tenemos allí en el parrillaje de la radio, las músicas, las prédicas que hemos grabado acá de nuestros pastores, de nuestras pastoras. Usted puede estar allí al tanto la música que nosotros ponemos y todo eso. Y en Facebook solamente transmitimos los programas en vivo, cada uno de estos programas. Por ejemplo, ahorita en la mañana está Despertando en el Espíritu, a las 9 viene el programa Oración por Petición, y luego tenemos el programa de guerra, Arco y Flecha, a la 1 de la tarde. Así que desde ya te hago la invitación para que usted se comunique con nosotros. Los que nos oyen por Seno Radio se pueden comunicar al 0424-622-4952. Eso es, si usted está acá en Venezuela. Si está fuera de Venezuela, usted puede agregar más 58 y usted puede allí comunicarse con nosotros, enviar sus peticiones de oración, y nosotros vamos a estar allí orando por ti, declarar esa palabra de bendición sobre tu vida. Así que hoy comenzamos. Por acá alguien estaba preguntando, hermano, ¿qué pasó con el programa Despertando en el Espíritu? Que ayer no lo escuchamos. Lo que pasa es que los días miércoles yo tengo que ir yo tengo un campo, es decir, aquí en Venezuela, en el Zulia o Maracaibo, hay la Concepción, allá, ahí yo predico, ahí evangelizamos, y es todo el día, lo hago todo el día. Tenemos varios lugares allí, y por eso no pude predicar, o no puedo predicar los días miércoles, pero ya vamos a cuadrar, voy a ver si pongo a alguien acá que haga la programación esos días. Así que les recuerdo 0424-622-4952. Si está fuera de Venezuela, más 58, y usted puede enviar allí su mensaje para estar orando por usted. Los que nos oyen por Seno Radio, pues usted lo puede hacer por Seno Radio, enviar sus mensajes, y en el chat, por el Facebook, el chat está activo. Yo aquí veo en vivo las preguntas, las oraciones, todo lo que usted envía, y nosotros allí también vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Entonces, hoy quiero compartir una palabra, algo que estudiaba en la mañana, hoy en la madrugada, algo cortico, no va a ser tan largo, ¿verdad? Algo cortico, pero como dice nuestra pastora, cortico pero sustancioso, ¿verdad? Algo que te estremezca, algo que te llene de fe, y algo que usted pueda ver el mover de Dios en su vida. Porque lo que queremos es que usted pueda conocer de un Dios todopoderoso, de un Dios sanador, de un Dios libertador, y de un Dios que Él está en todas las situaciones de nuestra vida. Porque a veces pensamos que nos sentimos solos, o estamos mal, o yo estoy pasando por este proceso, Dios me ha abandonado. No, Dios no abandona a nadie. Dios siempre está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. El asunto es que a veces estamos tan ajetreados, nuestra alma, hay mucho ruido y no podemos oír la voz de Dios. Es como el caso que hablaba en estos días, el día martes, acerca de Elías, ¿verdad? Y cómo había un terremoto y en el terremoto no estaba Dios, cómo había una fuerte llamarada, un incendio y ahí no estaba Dios, un fuerte viento y ahí no estaba Dios, y todo eso, sino que estaba en un susurro
apacible. Entonces, lo que quiero darte a entender con esto es que esos terremotos, esos desastres, ese fuerte viento, viene a representar en nuestras vidas, viene a representar el ajetreo, ¿verdad? Diario, los afanes de esta vida, muchas preocupaciones y muchas ocupaciones también, ¿verdad? Entonces, eso provoca mucho ruido en nuestra alma, y cuando Dios quiere hablarte, cuando Él te quiere oír o te quiere hablar, Él lo hace a través de un susurro apacible, un silbo apacible, algo suavecito, algo que te llega allí al oído, que si no estás atento lo puedes pasar por alto una palabra de Dios. Y es que usted lo puede ver hoy en día, vas tan ajetreado, por ejemplo, en la calle, alguien se te acerca a hablarte de la palabra de Dios, y yo, no, hermano, estoy muy apurado, no puedo esto, aquello, y le sacas el cuerpo. Quizás ese era el susurro apacible ese día para tu vida, ¿verdad? En el bus alguien predica el evangelio y te bajaste muy rápido, o esto, aquello, quizás ese era el susurro apacible ese día para tu vida. Entonces Dios busca la manera de cómo hablarnos, pero si estamos tan ocupados y tan afanados en nuestras vidas, va a ser imposible oír la voz de Dios. No imposible de Dios hablarte. Dios habla siempre, Dios habla todos los días. Tú oras y ahí seguramente Dios te va a hablar. Tú lees la palabra y ahí seguramente Dios te va a hablar. Tú vas y oyes una prédica y ahí te va a hablar el Señor, y estás oyendo la VIC online o lo estás viendo por el Facebook y seguro Dios te está hablando. Pero entonces tienes que estar claro de que hay mucho ruido en tu alma. Tienes que tener paz y aprender a oír lo que Dios te quiere decir. Hoy quiero hablar de uno de mis personajes favoritos. Es David. David es uno de los personajes que pasó por casi todo, ¿verdad? Se asemeja en muchas cosas a muchas cosas que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Él pasó por traiciones, dolores, persecuciones, dificultades, y pasó por muchas cosas. Entonces nosotros creemos en el nombre de Jesús, que Él escribió esos salmos también para enseñarnos cómo Él, con la ayuda del Señor, lo pudo librar o pudo salir bien librado de eso. Entonces, hoy el mensaje yo lo titulé La cueva de Adulán, ¿verdad? Una de las historias más tremendas que David escribe, o que se vive, o que vivió David. Bueno, lo escribió Samuel, pero fue algo que vivió David. Y es tremenda esa historia porque allí nos habla de todas las persecuciones, las dificultades que él pasó, y allí nos habla de esas persecuciones y a dónde lo llevaron. Entonces él fue a dar allá una cueva, no solamente él, sino con muchas personas. Entonces yo quiero que ustedes vean allí varios pasajes acá interesantes con referente a lo que él vivió, ¿no? Quiero que usted pueda notar lo que David pudo vivir, o lo que David pudo experimentar en ese momento, ¿verdad? En esa situación. Por acá, Eric está ahí en sintonía, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ok, entonces vamos a hablar acerca de eso. El mensaje se llama La cueva de Adulán, y todos están metidos allí en una cueva. Bueno, no ahorita, pero sí todos en algún momento hemos estado allí en esa situación, viviendo allí esa cueva, ¿verdad? Pasando allí por esa situación o esa dificultad o ese problema. Entonces nosotros debemos saber cómo orar, cómo buscar la ayuda del Señor, porque David nos enseña varias cosas acá. Entonces, quiero que usted vea que la cueva de Adulán, quiero comenzar por allí. Adulán, su nombre significa refugio, ¿verdad? Y allí se encontraba David en una circunstancia bien compleja, bajo mucha presión y persecución, ¿verdad? Y se dice que con él estaban mercenarios,
con él estaban gente despatriados, con él estaba gente amargada y con él estaba gente endeudada. Entonces mire lo que había y los compañeros que tenía allí en esa cueva. Y se dice que él en esa cueva escribió 2 salmos. Se los voy a leer. El primer salmo es el Salmo 57 y lo ubicamos acá rápidamente. Para los que no saben, yo utilizo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Salmo 57 en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice allí: este salmo David escribió allí cuando estaba allí en la cueva de Adulán, y dijo así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. En ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios quien cumplirá su propósito para mí. Y estas son palabras tremendas porque está hablando, a pesar de toda la situación que él estaba viviendo, ahí él está clamando de que aún así las promesas de Dios, su palabra, todo eso se iba a cumplir en su vida. No importa lo que estaba pasando o la situación que él estaba viviendo, él estaba hablando allí: hey, esas palabras se va a cumplir en mi vida. Y dice ahí el pasaje: Él mandará ayuda desde el cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Y dice el verso 4, me rodean leones feroces con avidez, que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanza y flecha y su lengua cortan como espada. Exaltado sea, oh Dios, por encima de todos los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa, estoy cansado de tanta angustia, cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios, mi corazón tiene confianza en ti, con razón puedo cantar tus alabanzas. Claro que sí, dice la Escritura, que ¿quiénes son los que cantan? Aquellos que tienen confianza en el Señor. Dice, por eso puedo cantar. Y dice allí, alabanza: despiértate, corazón mío. Esto es para los que están durmiendo mucho, ¿verdad? Hay que decirle al corazón: despiértate, ¿verdad? Y dice: despiértate, corazón mío, despierta lira y arpa, con mi canto despertaré el amanecer. No, pero hay mucho que despierta el amanecer, el mediodía, la tarde, y todavía están ahí acostados. ¿Ya? Pero ahí habla la Escritura y dice: despiértate, dice, con mi canto despertaré el amanecer. ¿Cuántos hacen eso? Porque aquí me está hablando de el alba, aquí me está hablando de la madrugada, ¿verdad? Ahí está hablando de me levanto en la madrugada, alabo y glorifico al Señor. Está hablando de eso. Luego sigue hablando ahí el pasaje y dice: pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Exaltado sea, oh Dios, por encima de los cielos más altos, y que tu gloria brille sobre toda la tierra. Y el segundo salmo, que según se dice escribió en la cueva de Adulán, se encuentra en el Salmo 142, Salmo 142, y dice allí lo siguiente: Salmo 142, verso 1, y dice allí: clamo al Señor y ruego la misericordia del Señor, expongo mi queja delante de Él y le cuento todos mis problemas. ¿Cuántos pueden hacer eso? Por lo general nosotros lo que hacemos es que nos quejamos, ¿verdad? Y a todo el mundo le hablamos del problema, de la situación, de lo que estoy viendo, de lo que estoy pasando. Pero Él dice acá: yo expongo mi queja delante de Él y le cuento todos mis problemas.
Dios te puede oír. Él no es como un ídolo que necesita una luz artificial, hay que prenderle vela, hay que prender esto, tienes que hablarle. Y dice la Biblia que ellos nos responden, ellos nos contestan, ellos no hablan, pero la Biblia dice que el Señor, Él te puede oír y Él te puede responder. Y David lo sabía muy bien, por eso él decía, pongo mis quejas delante de Él y cuento todos mis problemas. Y eso es bueno, debería usted hacerlo. Así es la manera como presentamos todas nuestras cargas a Dios. Traerle, exponerle todos nuestros problemas y dificultades al Señor, y vas a ver cómo Él primeramente va a traer paz, te va a reconfortar y te va a dar alivio. Y dice el verso 3 allí, cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya. Cuando él se siente agobiado, David reconoce que el único que sabe qué camino debe tomar es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. A veces estamos en una situación que no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué elegir o no sabemos qué escoger, ¿verdad? Y estamos como entre la espada y la pared, o estamos en una encrucijada. Pero hoy te digo algo, si tú vienes al Señor y tú le pides ayuda a Él te va a ayudar qué camino escoger. Por acá nos escribe Omaira Fernández, dice, gloria a Dios, bendiciones mi hermano, Dios lo siga usando grandemente. Por acá también está Ana María Zambrano, bendiciones, fiel oyente, la bendecimos a la pastora Omaira Fernández, bendecimos su vida. Declaramos que Dios abre puerta a favor de ella y que le va muy bien allá, una conquista de almas allá en Colombia. Y Ana María Zambrano también declaramos la bendición de Dios y que Dios abre puertas a favor de su vida. Y seguimos acá con el pasaje en el verso 42. ¿Verdad? El verso 4 dice, busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayuda, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han sentido esa situación o esa sensación? Que usted está pasando por una situación y usted ve a los demás feliz de la vida, ajeno a nuestros problemas. No sienten, a veces puede ser la esposa, a veces puede ser el esposo, que no saben ni papa lo que uno está viviendo por dentro. Digo esposa, esposo, porque son los más cercanos a uno. Un familiar, amigo, persona, es decir, y a nadie les importa un bledo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ahora, eso puede ser por varias razones. Una sería porque ellos también tienen sus propios problemas, ¿verdad? Y nadie puede venirme a solucionar los problemas. Aunque uno siempre espera un consuelo, un consejo, una ayuda, un abrazo o un voy a orar por ti, ¿verdad? Uno siempre espera eso. Pero sin embargo hay momentos en que eso no va a llegar nunca y nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Y dice allí que nadie, David estaba sintiendo ahí en esta situación, nadie se preocupa por mí, nadie viene en mi ayuda, nadie puede extenderme la mano, me siento solo en esta situación. Y dice allí, entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído, rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí, sácame de la prisión para que pueda agradecerte, porque un esclavo no puede adorar, ¿verdad? Pero una persona que es libre puede adorar y alabar al Señor. Y dice, los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Es decir, Él a través de ese mover, las personas que van a estar allí van a ver, wow, mira lo que hizo el Señor por él. Entonces, entramos de lleno a la enseñanza allí rápidamente. Como te decía, la palabra Adulán significa refugio. Y si lograron notar los dos salmos, el Salmo 57 y el Salmo 42, la palabra que más se repite es refugio. Es decir, ahí él está hablando de en ti me refugio, Señor. A ti es que yo vengo
vengo en busca de ti, Señor. Yo vengo a pedirte ayuda, vengo a pedirte consuelo. Yo he intentado, he tocado muchas puertas, nadie me responde, Señor, pero yo en ti puedo confiar, ¿verdad? Se ha creado, y les voy a decir esto, y no es nada bien, y no es correcto, y de hecho los líderes son muy responsables de eso. Pero se crea a veces una dependencia terrible en las iglesias de los pastores, que cuando el pastor no tiene tiempo para irte a visitar o porque el pastor está muy ocupado en muchas cosas y no va a visitarte y no va a esto, aquello, entonces usted viene y se desanima y se va de la iglesia y esto. ¿Y quién te dijo que el trabajo del pastor está para visitar las personas? Para eso él prepara gente y los envía a evangelizar, los envía a predicar, los envía a esto, aquello y lo otro. Por ejemplo, en una iglesia tan grande como la que tenemos nosotros acá, es decir, yo no me veo en ese plan a la pastora visitando de casa en casa a cada persona. No le va a dar, no le va a alcanzar el año para visitar a todas las personas. ¿Por qué? Porque no es el deber de ella, por eso ella prepara personas, ella prepara líderes, porque ese es el trabajo del líder. Pero a veces eso es culpa de los mismos líderes. Le van creando una dependencia emocional a las ovejas de que tienen que depender de esa persona. Y la Biblia me dice, usted mira hermano, pero es que el pastor es el que cuida de las ovejas. Sí, pero simbólicamente o bíblicamente se refiere al pastor, al pastor. Ir y buscar el refugio. David veía al Señor como su pastor. Por eso él escribió, él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No me va a hacer falta refugio, no me va a hacer falta nada, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. David no dependía de su ejército, David no dependía de su destreza con la onda, él no dependía de las habilidades que tenía, él dependía totalmente de Dios. Y en eso consiste la fe. La fe no consiste en lo que tú puedes hacer, no. La fe consiste en que hay cosas que yo no puedo hacer, pero confío en Dios que Él va a obrar en mi vida. Y en eso tenemos que estar claros. Nuestra dependencia total y nuestra fe debe estar en el Señor. En Él es que debemos depender. Obviamente Dios levanta instrumentos, levanta pastores, levanta líderes, esto para que te den un consejo y tal, pero eso no significa que yo tenga una dependencia emocional de ellos, porque entonces eso es lo que pasa. Si el líder no me visita, me voy de la iglesia. Me aparto porque nunca fue. Me aparto porque esto. Y obviamente también voy a esta vertiente. Los líderes, ¿verdad?, tienen que visitar. Por ejemplo, no le quita el visitar a un enfermo. Hay que hacerlo. Ese es nuestro trabajo también, ¿ya? Pero el punto es que lo hacemos mal cuando llevamos a un pueblo a que dependa emocionalmente de nosotros. Allí eso está bien mal. Entonces, se dice que estando en la cueva de Adulán, David escribió el Salmo 57 y el Salmo 42. Y de ellos yo quiero que usted vea el sentir, o sea, porque lo que yo quiero sacar de estos dos salmos es, si recuerdan lo que les acabo de leer, todo lo que David sintió en esas circunstancias. Y no solamente habla de lo que él le ora al Señor, ¿verdad?, que él le clama, él le pide, sino que ahí habla del reflejo, es decir, lo que David estaba sintiendo en ese momento, en tales circunstancias. Eso es lo que habla allí la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 142, 1 al 5 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, el camino en que andaba, ¿verdad?, en que andaba, y me escondieron lazos, y mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mí. Clamo a ti, oh Jehová, tu Dios, tú eres mi esperanza. Es la Reina Valera, leí allí, ¿no? Entonces, en el Salmo 42, él menciona tres cosas. Número uno,
no hay quien me quiera. Todos hemos pasado por esa situación y hemos sentido esa sensación. Sentimos desamor hacia las otras personas, ¿verdad? Es como que, ay, no me quieren. Usted ha llegado a un lugar, no sé si le ha pasado, pero ha llegado a un lugar donde usted no se siente bienvenido. ¿Ah? Ha llegado a una parte donde tú sientes que, uy, no sé, como que yo aquí llego. Sí le ha pasado, ¿verdad? Bueno, David se sentía así. Uno, en ese salmo él describe que no hay quien lo quiera. Número dos, él siente que no tiene refugio, es decir, se siente indefenso y desprotegido, ¿verdad? Y no hay quien cuide de mí, se siente como que abandonado. Esas fueron tres sensaciones que David pudo vivir en medio de esa cueva, en la cueva de Adulam. Entonces, él podría decir, yo estaba tranquilo con mis ovejas, yo no hice nada para merecer esto. Él podía decir eso, es que ¿qué hice yo? Yo no hice nada. Yo no hice nada para merecer esto. Yo estaba bien chévere allí, pastoreándole las ovejas a mi padre. Pero sin embargo, Dios le hizo un llamado. Y aquí es donde quiero hablar. Ayer en la concepción explicaba de esto, que eso lo voy a mencionar ahorita más adelante, pero hablaba, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo y Sila cayeron en la cárcel. ¿Por qué creen que ellos cayeron en la cárcel? Cayeron en la cárcel por hacer un bien. Eso está en el libro de Hechos 16, ¿verdad? Y cayeron en la cárcel por hacer un bien. ¿Qué bien fue el que hicieron? Uno, estaban predicando el evangelio y enseñándole a la gente cómo ser salvo. Dos, liberaron a una mujer que estaba esclava por un espíritu de adivinación y esa mujer fue libre, pero ella a través de ese espíritu le generaba ganancias a sus dueños. Como los dueños vieron que su esperanza de riqueza se fumó, entonces agarraron y fueron y metieron preso a Pablo y a Sila por hacer el bien. No sé si a usted le ha pasado, pero el mismo Pablo fue el que escribió, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos. Entonces llega un momento en que a veces como que nosotros nos cansamos. No sé si a usted le ha pasado que usted le hace bien a alguien pero te paga con mal. Usted le hace bien a alguien pero se viene en tu contra con alguna dificultad, con algún problema, te devuelve mal y usted le paga con el bien pero te sigue pagando con el mal. Sí le ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Y esto fue lo que vivió David. Y David, toda su vida, David era una persona de buen corazón. De verdad, la Escritura lo habla, de hecho la Biblia lo certifica a él como el hombre conforme al corazón de Dios. Ese era David. Por acá nos escribe Nilvia Mendoza, buen día hermanito, Dios te dio un hermoso don que es el enseñar con honestidad y sabiduría la palabra santa. Démosle la gloria y la honra a Jesús. Dios lo bendiga. Amén. También te bendigo a ti, Nilvia. Declaramos la bendición, la sabiduría, la revelación y la gracia de Dios en tu vida. Y le damos también las gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de compartir todos los días la palabra de Dios. Entonces, dice allí la palabra de Dios que David estaba pasando por esa situación. Entonces, como te decía, él podría decir, pues yo no hice nada y ¿por qué me merezco esto? Como seguramente muchos de nosotros hemos pensado, ¿verdad? Yo no hice nada, pero me sucede esto. O sea, sí le ha pasado, ¿verdad? Que haces bien, pero te pagan mal. Acostúmbrese. A todo lo que le ha pasado así, les digo, bienvenido al club. Bienvenidos todos porque a todos nos va a pasar así. En algún momento vamos a hacer algo bueno y nos van a pagar mal. Entonces, ustedes tranquilos allí. Ahora, con David sucedió esto. David era el ungido de Jehová, para que nos demos cuenta que el hecho que tengamos el Espíritu Santo o el hecho que estemos en el Evangelio no significa, ¿verdad? No significa que no nos va a pasar nada. Como Pablo y Silas, la otra historia que te contaba, ellos cayeron en la cárcel por hacer el bien. Le pagaron con mal un bien que ellos hicieron, ¿verdad? Y estaban ungidos, estaban llenos de la presencia de Dios y todo lo demás, pero no significó que no pasaran por ese proceso. A veces, o en muchos de los casos, los procesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los procesos en nuestra vida crean
carácter, nos hacen tener temple, nos hacen ser hombres de fe. Y se los voy a leer, eso que le estoy diciendo se encuentra en el libro de Romanos y usted se ubica allí rápidamente en Romanos, el capítulo 5, y la Biblia dice lo siguiente, Romanos 5, el verso 3, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Usted no va a ser resistente si no pasa por la prueba. Por eso usted ve que la gente que va llegando nueva y no ha pasado por pruebas y dificultades, ya me entiende, se va a ir rápido, se va a mover. Hace tiempo o hace días, yo pasé por una situación fuerte y una hermana está hablando conmigo. No sé si la intención de ella era animarme o terminarme matar la fe. No sé qué era la intención, pero el punto es que yo estaba pasando por una situación fuerte en mi vida. Yo lo comentaba en estos días de una isquemia cardíaca, me sentía mal, me sacaron mal, un problema en el corazón, me estaba ahogando, estaba un montón de cosas allí, ¿verdad? Y pasé ese proceso y todo lo demás. Esa persona va a visitarme y está, por eso le digo, no sé si era que quería darme un consuelo o matarme la fe o no sé, pero ella en esa ocasión me estaba diciendo o decía lo siguiente: es que yo ahorita, hermano, no sé, yo estoy viendo a muchos que los consideraba grandes en la fe y los he visto cómo, algo así, me dio a entender, cómo se han desplomado. Es decir, me estaba dando a entender que yo, para ella era como que un grande en la fe, pero que me desplomé o algo así, ¿verdad? Y dice, y yo me siento ahora con una fe, hermano, porque wow, yo tengo una fe y hago esto y hago aquello y lo otro. Y a lo que me viene a mí la siguiente respuesta, y yo le digo, lo que pasa es que todos no tenemos las mismas batallas, ¿verdad? Quizás tu situación de confrontación no es en la salud, debe ser en otra área, ¿verdad? Quizás tu batalla de fe puede ser en otra área, quizás no necesariamente tiene que ser la enfermedad, puede ser algún problema, puede ser una situación económica, una deuda, es decir, problema en el matrimonio, y pare usted de contar. ¿Ya? En estos días estaba pasando por una situación muy fuerte a lo que el Señor me trajo. No es como que para restregárselo, no, es que no, nada por el estilo, no, aunque me dio un fresquito, pero no lo hice con esa intención. Y trajimos a memoria esas palabras, o yo le traje a memoria esas palabras que ella me estaba diciendo, porque resulta que ahora ella estaba pasando por una situación fuerte, pero cuando digo fuerte en su vida, se veía como me veía yo en aquel momento. Pero le dije, sí ve que no todas las batallas son iguales y que ahora sí ve que estás sintiendo, es decir, tú puedes tener fe, pero el hecho de que tengas fe no te exime, es decir, no te hace inmune o invulnerable a lo que te haga vivir la situación. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes frustrada? ¿Te sientes agobiada? ¿Te sientes con temor, con miedo? Esta es tu batalla. ¿Sabes por qué es tu batalla? Porque ahora sí te está moviendo todo. Y en las batallas de fe, usted va a buscar y vas a agotar todos los recursos y a la final Dios te va a arrinconar para llevarte únicamente a depender de Él. Eso es lo que pasa en las batallas de fe. Dios nos enseña tanto que nos lleva a agotar todos los recursos, porque la mala costumbre que tenemos es que dejamos a Dios de último. Cuando agotamos todos los recursos, ahí decimos, de verdad, me toca confiar en el Señor, no tengo otra. Entonces las pruebas hacen eso y leemos el pasaje, está en Romanos 5, 3
Y dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pregunto yo, ¿quién se alegra con la nevera vacía? ¿Quién se alegra pasando una semana con hambre? ¿Quién se alegra pasando una enfermedad? ¿Quién se alegra teniendo un familiar enfermo o obteniendo una crisis? O sea, nadie se alegra, pero Dios dice, ustedes sí, alégrense porque la prueba, si lo ves desde el lente humano y desde el lente de un incrédulo, tú dices, esta prueba me está destruyendo, esta prueba no me va a dejar adelante, esta prueba incluso puedes decir, oh, esta prueba es fuerte y Dios no me ama. Sin embargo, Dios te está diciendo acá que con esta prueba, dice, Él va a desarrollar resistencia. Te va a volver más fuerte. Y sigue hablando el verso 4, y la resistencia desarrolla otra cosa, dice, desarrolla firmeza de carácter. Y usted lee en el Salmo, en Isaías 24 o Isaías 14, no recuerdo muy bien, y dice ahí la palabra de Dios, al de carácter firme, Jehová lo librará. ¿Y qué es un carácter firme? Está hablando del carácter, te está hablando de la personalidad de la fe, que no se mueve, que no anda con duda. En el libro de Santiago 1 nos dice que no penséis que el que duda recibirá tal cosa, porque el hombre que duda es semejante a las olas del mar, llevadas por el viento de un lado a otro. Y que el hombre de duda es de doble ánimo. Es decir, una persona que no tiene carácter. Pero acá me está diciendo el Señor que las pruebas, las circunstancias, es un curso que usted está haciendo. Es como que una preparatoria que usted está haciendo, ¿verdad? Es como que un posgrado, qué sé yo, ¿verdad? Para desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Algunos me dirán, hermano, pero entonces yo ni me he graduado. Porque yo será por el primer nivel, porque no salgo de los problemas y no salgo de las dificultades. Bueno, puede ser que Dios te quiere enseñar eso. Y no solamente la resistencia desarrolla firmeza de carácter, sino que el carácter fortalece nuestra fe. ¿Sí está viendo eso, no? Resistencia, carácter, fe. Entonces usted necesita tener resistencia. Yo veo a veces la gente tiene problemas y se van de la iglesia. ¿Por qué te vas? No, me voy porque me dijeron, no tienes resistencia, hermano. Y así piensan irse al cielo. Así quieren irse al cielo. Así quieren ser usados por Dios. Así quieren ser misioneros. Ahora la nueva moda, todos quieren ser pastores. Ay, hermano, si usted no tiene resistencia, usted no va a ser pastor. Porque a lo que te toque una oveja de esa que le gusta estar mordiendo a la otra, porque sabe usted que hay ovejas que muerden a las otras, ¿verdad? Y en la Biblia, Jeremías nos habla diferentes tipos de ovejas. La oveja flaca, la oveja gorda, la oveja pierniquebrada, la oveja que muerde a los demás. Y si usted no tiene resistencia, te van a volar la piedra y te vas a ir. Esa vara va a salir volando por ahí. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Entonces esto lo digo para los que dicen, quiero ser pastor, y creen que quieren ser pastor. Por eso yo entiendo a la pastora, ¿verdad? Porque le huía al principio ese cargo. Porque es bien difícil y complejo. Diferentes caracteres. Y si usted no tiene firmeza de carácter, si usted no es resistente, ¿verdad? Todo lo que le va a pasar es terrible. Por acá nuestra hermana Ivonne dice, buen día, bendecido hermano, reportando sintonía desde Lucinchi. Pide acá oración por su sobrina, claro que sí, vamos a estar orando por ella allí. Yerixa Velázquez dice, buen día, bendiciones hermano. Es nuestra hermana allí, Yerixa, allí reportando sintonía, ahí está allí viendo la enseñanza. Entonces, sí está viendo todo lo que generan las pruebas, así que no se queje de su prueba. Bendígala al Señor. Yo bendigo esta prueba, bendigo esta dificultad. ¿Sabes por qué? Porque esto está trayendo algo diferente. José pudo decir, después que lo intentaron matar, después que lo tiraron a un pozo, después que lo vendieron, después que trataron de violarlo, después que lo acusaron de violador, después que lo metieron en la cárcel, después de todo eso, José pudo decir,
todo esto me ayudó a bien. José pudo decir, hey, esto me ayudó a bien. Eso es tremendo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aprender a soportar las situaciones. Ahora, por causa de lo que David estaba viviendo, recordemos que él entonces escribe los salmos y él dice tres cosas interesantes. No hay quien me quiera, no tengo refugio y no hay quien cuide de mí. Entonces, otra de las cosas que decía, él pudo haber dicho, pues yo estaba bien allá en el corral con las ovejas y me sacaron para meterme ahora en una cueva y ser ultrajado o perseguido o esto, ¿verdad? Entonces, el hombre que sufre o cuando sufre, tiende a encerrarse o a esconderse. Y esta es la parte que quiero enfocar y quiero que preste mucha atención, ¿verdad? Porque por lo general, cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Tendemos a encerrarnos. No sé si usted ha visto que trata de hablar con la persona y no te quieren hablar nada. Usted no les saca nada y no hablan. No hablan, no dicen nada. Y el hombre que es así tiende a encerrarse, o la persona tiende a encerrarse, ¿verdad? O a esconderse. Y por causa de sentimientos, por ejemplo, de soledad, de desamparo o de autocompasión, ¿verdad? El hombre se encierra de esa manera y ahí está, ¿verdad? Entonces, y hablamos de la cueva, ¿no? De Adulán, ¿verdad? La cueva y su significado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esa cueva, es decir, yo tomé todos los pasajes y saqué varias palabras, ¿verdad? Y vi varias situaciones que varias personas, las que estaban con David allí, vivieron allí. Ahora, te ve en la cueva y ahí había precariedad, había soledad, había una confusión emocional, encierro y un ataque de crisis. Toda esa gente estaba crisiada, ¿verdad? Era una crisis, ¿verdad? Entonces, era lo que ellos estaban pasando, ¿verdad? Y yo creo que la finalidad de Dios con David y sus guerreros era, número uno, discipular a esos hombres, ¿verdad? Número dos, quería civilizarlos. Me imagino yo, porque yo me imagino que un tipo en una cueva. ¿Quiénes son los que viven en cueva? Ermitaños. ¿Y quiénes eran los ermitaños, verdad? En la antigüedad eran personas que se contrataban para que cuidaran los jardines. En aquellos tiempos las personas ricas tenían muchos jardines muy grandes, ¿verdad? Y vivían dentro como de una cueva, no sé, y ellos cuidaban los jardines y todo eso, pero eran gente... no socializaban con nadie, no hablaban, era gente cerrada, me imagino que eran bruscos, me imagino que eran bien salados, me imagino que eran rústicos, ásperos, eran así. Entonces, para que una persona vaya a una cueva tiene que ser así. Ahora imagínense cómo será la comunicación de una persona que está metida en una cueva, bien rústicos, ¿verdad? No sé si usted ha conocido hermanitos que son así, ¿verdad? Rústicos, Dios mío, y salados como ninguno, ¿verdad? Entonces, la finalidad de las pruebas es discipular a esos hombres. ¿Qué es discipular? Es formar el carácter de Cristo en una persona. Dos, los quería civilizarlo. Imagínense si fueron a una cueva, ¿ya? Entonces los quería civilizar, es decir, llevarlos a que ellos sociabilizaran con otros, se integraran nuevamente allí. Hoy en día vemos hay gente que viene a la iglesia y uno tiene que estar pendiente de esas personas, pero hay gente que viene a la iglesia como si no viniera. No se hacen sentir. Miren, en un salón de clase usted solamente se acuerda de dos tipos de alumnos: los buenos estudiantes y los benditos alumnos que te amargaban la vida porque se portaban mal. Son los únicos dos. Pero aquellos que no hacen nada, callados, nunca te vas a acordar. Es así. Entonces, Dios quiere otra vez que nosotros seamos cordiales, hablemos, saquemos, ¿verdad? Que entiendan que tienen una familia. Eso es lo que Dios quiere. Por acá Janet Gutiérrez dice: buen día, bendiciones en sintonía.
y pide acá oraciones por sus vecinos. Claro que sí, vamos a estar orando allí por sus vecinos. Número 3. Con este proceso, el Señor lleva a David y a sus hombres a esa cueva para procesarlos, ¿verdad? Y proporcionarles una nueva meta y un significado de vida, porque los que estaban ahí en la cueva no tenían ganas de vivir. El que se encierra, el que está en la cueva de la depresión o la soledad, lo que va perdiendo son las ganas de vivir. No tienes meta, no tienes, Dios mío, fue el viernes, pero me enteré ayer. Un muchacho de 26 años se quitó la vida. Es decir, yo digo, ¿qué le hace a un joven? Decía, ¿a qué lo lleva a un joven a quitarse la vida con 26 años? Está bien un viejo de 80 que diga, ay, ya estoy cansado, ya estoy usadito, bueno, ya me quiero ir. No, para que no se suicide, no es eso, no es el caso, no. Pero he notado, miren la diferencia, que hay gente con enfermedades terminales con muchas ganas de vivir. He visto viejitos con muchas ganas de vivir. Y un muchacho de 26 años se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque la dejó la novia, porque Dios, no puede ser. Pero ese es el resultado de aquellos que se encierran en esa cueva. Entonces, allí Dios los quiere sacar, los quiere procesar, porque les quiere dar meta y les quiere dar un significado de vida. Quiere corregir sus expectativas, quiere transferirles un espíritu de adoración, porque ahí en esa cueva David adoró, así como Pablo y Silas que estaban en la cárcel, él adoró. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Señor allí, ¿verdad? Convertirlos en guerreros. Y sabe usted que después que salieron de esa cueva, David de allí, de esa cueva, salieron 30, los 30 valientes de David. De esos 30 tenía 3 que eran los espectaculares, pero tenían 30 valientes, 30 guerreros. Yo me imagino que esa era la guardia real, los guerreros más cercanos a David. Para llegar a David tenían que primero vencer a estos guerreros. Y era gente leal, eran tremendos. Cómo ellos se prepararon y fueron tremendos. Y mire todo lo que sacó Dios. Dios quiere activar, quiere traer ánimo a tu vida, quiere fortalecerte. Por acá, alguien, Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Y quiere sacarte de esa situación. Mire, yo no sé cuál es la situación que usted esté pasando, la dificultad, no sé si es deuda, no sé si es esto o aquello, problemas en el matrimonio, quizás estás atravesando un divorcio o alguna necesidad y estás metido en esa cueva. Dios te quiere sacar de ahí, Dios te quiere librar y Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere romper esas cadenas y sacarte de esa cueva. Entonces, lo interesante porque David los lleva del lugar cerrado de la cueva a Mizpa. Mizpa, ojo acá con esto, y quiero que vea el juego de palabras. Aprenda esto, todo lo que está en la Biblia tiene un significado. Yo aprendí esto con una persona, un amigo que yo tuve acá en la iglesia, ¿verdad? Y yo aprendí, él me enseñaba, mira, Alberto, todo lo que está en la Biblia tiene un significado, es decir, no se pone nada al azar. Y es verdad, Dios los lleva, o David, de un lugar cerrado, ¿verdad? Como era Adulán, que significa refugio, cerrado, ¿verdad? De la cueva, los lleva a Mizpa. Y la palabra Mizpa significa altura, atalaya, torre de vigilancia. ¿Sí ves la diferencia, no? De estar escondido a darle la cara a los problemas, a no huir, sino a enfrentarlo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pues yo voy ante ti con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, es diferente, ¿ya? Y ahí lo podemos ver en 1 Samuel, el capítulo 22 al
3, David se fue a Mizpa, es decir, a un lugar alto. ¿Sabía usted que los hombres de Dios cultivaban su intimidad y su relación con Dios era en los lugares altos? Moisés al monte, David al Getsemaní, o los discípulos al aposento alto. Todo era lo alto, porque eso es lo que simboliza comunión con Dios. Getsemaní, aposento alto, lugar de oración, en lo alto. Es tener comunión, es tener intimidad con el Señor. Entonces usted puede ver allí lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está trayendo allí a tu vida. Es decir, Él quiere que usted cultive esa relación, ¿verdad? Entonces, también puede entender esto, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de lo que es la consejería. Porque ellos logran salir de allí, los hombres, ¿verdad? Porque ahí estaban los endeudados, ahí estaban los que tenían problemas, ahí estaban los rebeldes, estaban todos. Pero necesitaron de la ayuda o de la influencia de un hombre de unción, un hombre ungido que los ayudara a superar, ¿verdad? Y esto es lo que habla la Escritura, ¿verdad? Confesaos los pecados, confesaos vuestros pecados, ¿no? Y esto no es la típica perspectiva que nos da la religiosidad o, voy a hablar claro, o el catolicismo, que usted tiene que ir y confesarle sus pecados a un cura. No, ahí está hablando de que yo tengo que rendir cuentas a un líder de mi vida. Es decir, que tiene que haber alguien que me haga un seguimiento, que tiene que haber alguien que me acompañe en este problema y en estos procesos, que me ayude a salir de esa dificultad. Esa es la tarea que tiene que cubrir cada líder. ¿Ya? Ayudar, preguntarle cómo te va en la situación, lo lograste vencer, ya pasaste esto, aquello, eso. Por ejemplo, yo tengo, ahorita yo estoy enterado de 3 casos, varios hermanos acá en la iglesia, 3 hermanos en específico que tienen una situación allí y todas las mañanas les pregunto, mira cómo estás, cómo te ha ido, les envío un pasaje bíblico, les hablo un poquito de la fe y listo. Eso es lo que hago en la mañana tempranito. Yo les envío esto, aquello, otros los llamo para puro, son tan dorminoles que los llamo para puro fregarles la vida y para que se despierten y deje de dormir, porque a esa hora no duermen ni los pajaritos, ¿verdad? Pero hay gente que sí, le envío un pasaje bíblico, una palabra de fe, ¿para qué? Para que el Señor pueda fortalecerlo, para que ellos se puedan fortalecer. Pero lo que quiero dar a entender con lo que veo acá con David, es que hay gente que necesitan de un guía espiritual. Y hay personas que son inexpertas, son neófitos o inmaduros y no saben todavía percibir la dirección del Espíritu. Entonces necesitan a una persona que los dirija, que los ayude a salir, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que los ayuda, ¿verdad? Entonces ya ellos pueden salir, no van a seguir hundiéndose en esa cueva, sino que ahora van a salir a las alturas, ¿verdad? Entonces, luego el profeta Gad le llamó a aquel lugar, es decir, a Mizpa, lugar fuerte, ¿verdad? Y por último, estos hombres que estuvieron con David allí se convirtieron en los valientes de David, ¿verdad? Los valientes de David. Entonces, sí está viendo ahí eso, ¿no? Todo lo que ellos vivieron, sí ven que todos los procesos en el Señor tienen una recompensa. Usted ve lo que Dios está haciendo. Quizás ahora porque estás metido en el problema, ¿verdad? O todavía estás en la cueva. Pero cuando usted ya logra salir de allí, ¿verdad? Logra salir de esa cueva. También vemos a Elías. En estos días te mencionaba, Elías también estaba en una cueva. Y cuando Dios lo ve, le dice, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Entonces, hoy yo te pregunto, ¿tienes la palabra? ¿Tienes la fe? ¿Tienes al Espíritu de Dios?
tienes una herramienta tan poderosa que Dios te ha dado, que es la oración. Entonces Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? Es decir, ¿qué haces metido en esa cueva? ¿Qué haces en esa depresión? ¿Qué haces en esa tristeza? ¿Qué haces en esa soledad? ¿Qué haces allí desanimado? Cuando tienes herramientas que te pueden sacar y te pueden libertar y te pueden ayudar a seguir adelante. Es decir, ¿qué haces aquí? Eso es lo que el Señor está dando a entender. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, amada audiencia. Tenemos la ayuda de Dios. Ahora, el otro punto interesante que yo mencionaba era que ahí en la cueva David pudo adorar. Fíjense que esos 2 salmos que le leí, salmos de agradecimiento, de acciones de gracia a Dios, de alabanza, en medio de la cueva. Otros que hicieron así fueron Pablo y Sila, ¿verdad? Y les leo de la historia. Eso se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 16, verso 16. Dice, cierto día cuando iban al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y esto mismo sucedió día tras día. Es decir, como que todos los días esa misma cosa. Todos los días allí, ¿verdad? Todos los días allí dice, esto mismo sucedió durante todo el día o hasta los 3 días, día tras día, no sabemos cuántos días duró allí, ¿verdad? Hasta que Pablo se exasperó. ¿Usted sabe qué es esa palabra? Exasperar. En un vocablo más fácil, se hartó. El tipo le voló la piedra, se hartó. Me tienes hasta aquí. Para que usted vea que un ministro también se harta, ¿verdad? Entonces, dice que él se alteró de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la Biblia que al instante el demonio la dejó. Aquí fue un bien, porque estaba presa por eso, pero el Señor a través de Pablo la libertó. Dice entonces que a raíz de eso la esperanza de sus amos de hacerse rico. Estos son los que hacen rico a través de la adivinación y estas cosas, que es lo mismo que los que juegan esos juegos de azar, su esperanza de hacerse rico en el juego de azar. Mire cómo se fuma, está hoy y de repente ya no está. Para los que están montados ahí en una mesa jugando baraja y eso, o bueno, no montados, sentados en una mesa jugando baraja, eso no te va a dar riqueza, ¿verdad? Dice, la esperanza de sus amos de hacerse rico quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Sila y lo arrastraron hasta las plazas del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba allí alborotada, causaron un tremendo alboroto de entre los judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y esto es tremendo, ¿no? Porque ahora nosotros predicamos el evangelio y para nosotros acá es fácil. Porque aquí lo máximo, por ejemplo, yo predicando el evangelio en la Concepción, lo máximo que me puede pasar es que me cierren la puerta o me muerda un perro. Más nada. Y ya, pero no hay una persecución como tal. Yo creo que los cristianos en este tiempo sufrimos o percibimos la persecución de otra manera. Un problema de finanzas, la salud, problemas en el hogar, algo así, ¿ya? Una persecución de ese tipo, ¿no? Pero no como aquellos tiempos, o por ejemplo allá en Corea del Norte con Jong-min o Kim Jong, creo que es Kim Jong o Jong-min, no sé, pero ese loco es bien malo. ¿Y qué pasa? Ese hombre al que agarra con una Biblia lo mete preso y le da pena de muerte.
o cadena perpetua, dependiendo del castigo o lo que le toque. Allá no pueden predicar el evangelio. ¿Saben qué hacen los cristianos allá? Los cristianos allá en sus casas hacen cuevas, cavan cuevas profundas, y ahí es donde hacen los servicios y predican el evangelio, a sabiendas de que si lo pescan van presos o lo matan. Sí saben, eso es lo que están viviendo ahorita los cristianos allá en China. En China no, en Corea. Eso es lo que están viviendo allá. ¿Ya? Y usted no se congrega porque el pastor no lo saludó. Usted no se congrega porque llegó el agua y tiene que lavar. Usted no se congrega porque le vino visita. Usted no se congrega porque le vino un problema y por eso no va. Y mire aquella gente, ellos se congregan aún sabiendo que los van a matar. Dios, yo a veces quedo asombrado. Las excusas, y me perdonan la expresión, tan estúpidas que sacamos para no buscar de Dios. De verdad, me siento muy apenado con esa gente que está allá en Corea. Me quito el sombrero, de verdad. Un honor y un respeto y una admiración siento ante esas personas, cómo predican el evangelio, sabiendo de que todo lo que va a pasar. Pero aquí la gente por cualquier cosa deja de venir a la oración, por cualquier cosa deja de congregarse, por cualquier cosa. Imagínense si los están persiguiendo. En la pandemia, un montón de cristianos apartados, cuando deberían buscar más de Dios. ¿Usted está viendo eso? Pero bueno, ese es otro punto que más adelante lo voy a tocar. No quiero ni meterme mucho con eso porque me animo más y bueno, ya usted sabe lo que pasa. Bueno, dice ahí la escritura lo siguiente, el verso 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa, los golpearan con vara de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Palo parejo y para el calabozo, ¿verdad? Y les ordenaron al carcelero que se aseguraran de que no escapara. Le dijeron, lo metieron en la parte más profunda de la cárcel, ¿verdad? Ahora, las cárceles allá eran también una tortura, no es como acá, quizás ahí tiene una cama o esto o aquello, el otro. Las cárceles allá eran terribles, porque eran cárceles, ¿verdad? Diferentes niveles, piso 1, piso 2, piso 3 o así sucesivamente, ¿verdad? Pero el que estaba abajo de último, según se dice ahí, fue donde metieron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Ahí estaban, ¿verdad? Entonces, habían como rejillas y todo el que defecaba, ¿verdad? El excremento, el orín, todo eso caía, iba cayendo y todo eso se depositaba en la última cárcel donde estaba Pablo y Silas. ¿Usted se imagina eso? Dios, ¿se está viendo eso? Y para completar, porque uno va viendo que cae la pelota esa o esto y uno esquiva o aquello, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasó? Lo pusieron al cepo, les pusieron grillete en los pies y no se podían mover. Y todo ese excremento y todo ese orín caía sobre ellos. ¿Ah? Y como David dijo, yo dije hace rato, David pudo haber dicho, pero yo no hice nada para merecerme esto. Ellos pudieron haberse quejado y pudieron haber dicho, Señor, pero lo único que hicimos fue predicar el evangelio y mira lo que nos toca. Para eso nos trae. Como mucha gente dice, no, es que mire, estoy en el evangelio y cuando comencé me vinieron los problemas, por eso me voy de la iglesia. ¿Y usted cree que usted viene a la iglesia para qué? ¿Para no tener problemas? ¿O tú buscas del Señor para no tener problemas? ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente, a decir verdad, de la copa que yo bebo, esa misma copa ustedes van a beber. Y Jesús también dijo, tienen que tomar su cruz y seguirme. Entonces, ¿qué significa esa copa? Sufrimiento, dolor, angustia, persecuciones. Y usted quiere vivir un evangelio color de rosa. Usted quiere vivir el evangelio como Alicia en el País de las Maravillas, paz y amor. Y no es así. La Biblia, te lo leí ahorita, enseña que la resistencia produce firmeza de carácter, ¿verdad?
o las pruebas producen resistencia. La resistencia, firmeza de carácter, y la firmeza de carácter fortalece una fe firme en nosotros. Eso es lo que hace la prueba, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dice la Biblia, bueno, seguimos leyendo, los golpearon, los metieron ahí en la cárcel. El verso 24 dice, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. El verso 25 es lo clave acá. Por acá nos escribe Sonia Maya. Dios le bendiga, hermana, grandemente, full sintonía sobre su vida. Ella está full sintonía, declaramos bendiciones sobre su vida. Y por acá nuestro hermano Pedro Luis Talavera también allí está en sintonía. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos la gracia y el favor de Dios en ellos, en su vida, en el nombre de Jesús. Entonces es interesante porque dice al mediodía, dice alrededor de la medianoche, Pablo y Sila estaban como en una cueva también, al igual que David. ¿Qué hizo David? Clamó al Señor, clamó a Jesucristo, ¿verdad? Clamó a Dios y dijo, Él es mi refugio, Él es mi roca fuerte, Él es mi libertador, ¿verdad? A Él clamó y cuando Dios lo saca de allí, lo saca victorioso. Ahora, ¿qué hizo Pablo y Sila? La Biblia dice que ellos estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y sabes qué es el detalle? Que cuando ellos iban a la oración, nunca dejaron de hacer y nunca cambiaron la perspectiva, nunca le cambiaron los ideales, estaba en otro lugar, lo que le cambiaron fue del lugar, pero la actitud con la que iban siempre la tuvieron, que era, iban a orar. Entonces la gente va a la iglesia y va a orar, pero el hecho de que no vaya a la iglesia, se queda en su casa haciendo otra cosa, pero cambia la perspectiva. Es decir, a muchos las situaciones, las cuevas y las dificultades les cambian las perspectivas y dejan de orar. Pero Pablo y Sila, a ellos lo único que le cambiaron fue del lugar, pero en el lugar donde estaban siguieron alabando y adorando y glorificando el nombre del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice allí la escritura que alrededor de la medianoche Pablo y Sila estaban orando, cantando himnos a Dios y los demás prisioneros lo escuchaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando y estaban orando al Señor. Como yo no sé cantar, yo lo que hago es orar, ¿verdad? Pero el que canta bonito también, cante y ore al Señor, ¿verdad? Ahora, la alabanza, yo encuentro en la Biblia que tiene un gran poder y la alabanza trae libertad. No solamente la oración, sino la alabanza, ¿verdad? Es un poder que abre puertas, que quita obstáculos. Lo podemos ver con el rey Josafá en 2 de Crónicas 20:20. Dice que él alababa, puso los cantores allí en medio de la batalla y los cantores tocaron trompeta y comenzaron a cantarle himnos al Señor, y dice que los enemigos comenzaron a matarse entre sí, porque en la alabanza Jehová pone emboscada a nuestros enemigos. En medio de la alabanza Jehová trae confusión a nuestros enemigos. Ellos van a decir, Dios mío,